justamente tres preguntas. Esas tres preguntas se refieren a las medidas económicas, que enseguida voy a enfocarme cuáles son, para que más o menos las conozcamos, porque son varias. Y la pregunta es si son suficientes para salvar al sistema productivo. Yo le agregaría el alcance y la profundidad que deberían tener esas medidas. Por otro lado, ¿qué pasará con la cadena de pagos en esta situación? Y la última pregunta es si son medidas inflacionarias. Yo acá le agrego una frase que usan los Simpsons: si puede mal ir, sale esto. La verdad es que Argentina se enfrenta no solo a una pandemia de salud mundial, sino a otras dos pandemias más. Por eso le llamo las tres pandemias que enfrenta Argentina. Una de las pandemias argentinas es la deuda y la otra justamente es la inflación. Cada una tiene una curva que se debe aplanar. Acá más o menos les voy a dejar a ustedes para que después repasen las medidas económicas, pero están diferenciadas entre las medidas que se han tomado para ayudar a las personas y ayudar a las empresas, ¿sí? La pandemia mundial en el mercado financiero se la está conociendo hoy como un cisne negro. Es algo que no existía, no conocíamos, no sabemos los efectos, vemos tampoco, no tenemos muy claro cuándo termina ni cómo es la profundidad de los efectos que va a tener. Lo único que sabemos en términos económicos es que nosotros hemos confinado a todos los consumidores mundiales a sus casas. La demanda ha desaparecido inmediatamente a través de un shock y se ha ocultado en las casas. Y hay un shock también de oferta porque se ha parado todo el sistema productivo. Frente a esta situación, Argentina ha tomado una serie de medidas para las personas: el ingreso familiar de emergencia, los repro que ya conocíamos para las empresas, vamos a ver también, el seguro por desempleo, la suspensión por fuerza mayor para evitar que este desempleo inmediato vaya a impactar y sea de más largo plazo. Hay una suspensión en los cortes de los servicios públicos y también empiezan a haber muchas medidas de impacto en un gran sector que después vamos a ver que está oculto y es otro de los grandes perdedores, que es el sistema financiero. Se suspenden los cargos a la extracción de cajeros, hay un congelamiento a los alquileres y la suspensión de desalojo y congelamiento en los montos de los créditos hipotecarios. Las empresas tienen muchas más medidas, es decir, hay un montón de herramientas. Podemos hablar de los créditos que están para pagar sueldos, hay subsidios, hay créditos de investigación de hasta 10 millones de pesos en ANR, que no son créditos, son subsidios, para investigación para todo lo que es mitigar los efectos del COVID. Existe también una ampliación de plazo en todo lo que son los cheques de pago diferidos. Hay mucho financiamiento para poder rescatar todos estos cheques que no tienen fondo y que se han librado, inclusive desde septiembre, les diría yo que es una bola de pagos muy grande. Entonces las medidas existen, están las herramientas, pero la pregunta es si son suficientes para salvar al sector productivo. Y la verdad es que esta es, digamos, una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad. Como yo les decía recién, la regla va a ser la incertidumbre. Y la respuesta real de todo esto tiene que ver con la profundidad de esas herramientas. Esas herramientas tienen profundidad en la medida que tienen financiamiento. Y el financiamiento, lo único que tiene la Argentina es la emisión de dinero. Por lo tanto, tiene que tener velocidad y respuesta en la parte operativa, pero también tiene que llegar antes de que ocurra el aumento de precios. Por lo tanto, tiene que ser muy rápido. Esos 10.000 pesos, por ejemplo, a las personas, si le llegan el mes que viene, llega con un poder adquisitivo devaluado, y lo mismo sucede para el caso de las empresas. ¿Cuáles son los sectores más complicados y que probablemente vayan a mutar como el virus? Y el sector comercio, restaurante y hoteles. El sector de espectáculos y el turismo. Va a ser lo más difícil de reactivar porque la gente va a arrancar con miedo. Todavía no conocemos cuál va a ser la reacción desde ese punto de vista. Y hay un gran perdedor oculto en la Argentina, que es el sistema financiero privado. Si bien es global y también le pega al público, pero el público va a terminar siendo rescatado en la propia emisión y se va a diluir esto. El tema del sector financiero privado es justamente el que no está permitiendo también que de alguna manera estas herramientas lleguen rápidamente. Y acá un recordatorio: Mendoza
un cuarto de la actividad económica es comercio, restaurante y hoteles. Si le sumo el sector de petróleo en extracción y refinado, y también el financiero, ya estamos hablando de la mitad del producto de la economía de Mendoza. Es decir, en este Titanic que nos agarra, porque una de las pandemias, que es la pandemia mundial, nos agarra con un endeudamiento muy grande y prácticamente en un default. Entonces nos agarra en este Titanic justo a la provincia de Mendoza en la primera fila, ahí listo para hundirse. ¿Qué va a pasar con la cadena de pago? Es otra de las preguntas que estábamos disparando y tiene que ver mucho con la expectativa de crecimiento que pueda tener la actividad económica para que las empresas consigan dinero y puedan pagar en esa cadena. Bueno, el FMI está esperando una caída cercana al 6%. Es decir, acá estamos viendo que las dos curvas que nosotros hablábamos de estas pandemias argentinas, la deuda que está reflejada en la tasa de interés y la inflación, por ahora no las vemos que se vayan a aplanar. Hay una gran bolsa de cheques, como les decía, que va a repercutir en las SGR. Prácticamente están virtualmente quebradas, están pidiendo un financiamiento a través de FOGAR para que sean rescatadas. Y los principales elefantes de toda la actividad comercial, es decir, los super, los hiper, las grandes cadenas de mall, donde nosotros tenemos grandes superficies y eran los dueños de toda esta situación económica, donde el productor recibía un precio mucho más bajo de lo que los consumidores tenían que pagar en estos sistemas de comercialización. Bueno, hoy van a ser parte de los que arrastran esa cadena de pago. Acá le robo una filmina a Guzmán y le estoy mostrando justamente cuáles son las necesidades de financiamiento con este esquema de reestructuración y evidentemente esta, que es otra de las curvas de la pandemia, para nada se está aplanando. Me preguntaban si son medidas inflacionarias y estos shocks adversos de demanda y de oferta en el mundo va a depender. Seguro que va a haber menos actividad transada. El comercio mundial va a caer un 13% en el mejor de los casos y en el peor de los casos, es decir, que la pandemia continúe y esté descontrolada, cerca de un 30%. Ese es dato de la Organización Mundial de Comercio. La caída, si es más por el lado de la oferta, seguramente en el mundo va a haber una caída en los precios. Lo vimos con el petróleo. Te pagan para llevártelo. ¿Eso va a pasar en la Argentina? Y la verdad es que no. La inflación acá es la regla. ¿Sí? Hablando de este tema de aplanar las curvas y del proceso de reestructuración que tenemos atrás, el único financiamiento que tiene la Argentina es la emisión monetaria. Y lamentablemente eso es una expectativa de inflación a la alza. ¿Sí? En nuestro país, lamentablemente, esas expectativas se han vuelto realidad. Acá le robo un gráfico a los colegas de economía personal y ustedes pueden ver esa que es la otra curva de la pandemia de la inflación. Los números son bastante contundentes. Entre el 44 y el año 71, un 24% promedio. Entre el 72 y el 90, 487%. Para el 91-2001, 19% y 22%. Esos son los números promedio históricos de la Argentina. El año 2018 llegamos casi al 48% y el año pasado un 54%. Lamentablemente, estas medidas van a empeorar la situación inflacionaria.